Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor. Quiero invitarles, abran sus Biblias por favor un momento. Libro de Nehemías, capítulo 7. Y vamos a estar allí desde el versículo 70 hasta el final. Nehemías, capítulo 7, versículos 70 al final. Leo en el nombre del Señor Jesús. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. Y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad para nosotros. Gracias por querer hablarnos hoy. Sé, Señor, que hay una comunidad muy importante de hermanos hoy y hay otra comunidad muy importante de hermanos que están viéndonos a esta hora y escuchándonos. Quiero rogar tu favor para nosotros, pedirte con todo mi corazón que nos hables y que nos permitas entender tu dulce voz. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Todos para uno y uno para todos. El domingo pasado estuvimos viendo cómo Nehemías ha hecho unos arreglos administrativos para que todo el país funcione. Cuando hablamos del país y hablamos de Judá y de Israel, es inevitable recordar que lo que en el Antiguo Testamento era una iglesia nacional, que era Israel, ahora ella representa lo que es hoy la Iglesia Universal, la multitud de todos los que hemos creído en Cristo Jesús sin tener distingo de raza, de etnia, de lengua, sino simplemente que con una misma fe adoramos al único y Dios verdadero. Y el domingo pasado no quise tocar estos versículos. Francamente fui intencional al no querer tocarlos. Ustedes han visto que normalmente toco cada sermón y en un sermón tratamos de entender lo que dice un capítulo entero. Pero no quise hacerlo porque sentía que debíamos ocupar parte de nuestro tiempo en leer y estudiar estos 4 versículos, 70, 71, 72 y 73. Y por eso quiero compartir este sermón que, como ya les dije, titulado Todos para uno y uno para todos. Hace muchos años, tantos que yo era un niño, en nuestro altar familiar estábamos presentes mi papá, mi mamá, mi hermana y este servidor, y mi papá nos estaba enseñando la palabra de Dios. Y recuerdo que en medio de la enseñanza de la palabra de Dios, él trajo una ilustración que nos hacía reflexionar en cuanto al valor real de la generosidad. El mundo y la naturaleza humana, por esa propia naturaleza, es con tendencia al egoísmo y no a la generosidad. El egoísmo no es contrario al compartir. Hay gente que es egoísta y comparte. Pero lo que es contrario a la generosidad sí es el egoísmo. Así que mi padre nos estaba tratando de ilustrar qué era verdaderamente la generosidad. Y para eso él nos contó una historia que era más o menos así. En una población de algún lugar del mundo, una comunidad judía
preparaba con alegría una fiesta que todos celebrarían en honor al Señor. El rabino de esta comunidad se percató que en medio de esa comunidad había ricos y había pobres. Así que, motivado por el deseo de demostrar que todos eran iguales, propuso que para celebrar el acontecimiento todos debían llevar vino. Y él propuso que a la entrada del lugar donde se reunirían, él pondría un gran barril de madera, por supuesto, en el que al llegar cada persona, cada uno vertería en ese barril una botella de vino. Así, con esto, el rabino tenía un objetivo, y es que si cada uno derramaba una botella de vino, no importaría quién llevara vino costoso ni quién llevara vino barato, ya que todo el vino se mezclaría y así todos, sin importar su condición socioeconómica, podrían disfrutar el vino. Toda la comunidad estuvo de acuerdo y le dijeron: sí, rabino, nos parece muy buena tu idea. Así que al mostrar complacencia, el rabino quedó tranquilo, pero además la comunidad empezó a decir: nuestro rabino es muy sabio. Él quiere demostrar que en esa comunidad todos somos iguales, de tal forma que ni el pobre ni el rico nos diferenciaremos a la hora de disfrutar nuestra fiesta y el fruto de la vid. Sin embargo, un hombre de la comunidad que era pudiente económicamente pensó que él no quería compartir su vino con nadie más. Ante sus propios ojos, él consideraba que su vino era de mejor calidad que el de los demás y que no tendría ningún sentido mezclarlo con otros vinos de inferior calidad. Durante varios días el hombre meditó qué debía hacer. Hubo un momento en que pensó que era una buena idea no ir a la fiesta y tomarse más bien su vino en casa, solo, sin la compañía de nadie. Pero después empezó a decir: si no voy, la gente va a pensar que soy un tacaño. Así que por pudor dijo: creo que me es más conveniente ir, pero tengo que idearme una manera de no compartir mi vino costoso. Así que finalmente decidió que lo mejor era llevar una botella de vino, pero que contuviera agua. El hombre dijo: si todos llevan vino y yo llevo agua, pues mi agua no hará ninguna diferencia al vino. ¿Qué diferencia va a hacer una botellita de agua frente a todo el vino que todos van a compartir? Además, así me podré tomar el vino de ellos y mi propio vino, y nadie se dará cuenta que yo llevé agua. Muy bien, el plan estaba trazado y llegó el día de la celebración. Todos al ingresar al lugar del evento llegaron cada uno con su botella de vino. Algunas botellas tenían mucha clase y otras eran muy ordinarias. Sin importar eso, cada uno vertía su vino en el barril. El hombre de nuestra historia también derramó su botella de agua y pensó: muy bien, soy muy listo, nadie se dio cuenta de mi gran idea. Pasados unos minutos, y como toda la comunidad ya había llegado al lugar de reunión, el rabino se acercó al barril donde todos habían puesto su vino, dio gracias a Dios y pidió que cada uno sirviera una copa para hacer un brindis. Mientras cada uno tomaba su copa en la mano y luego la llevaban a su boca, todos empezaron a palidecer. El vino no era vino, el líquido que estaban tomando era agua. Ahora bien, ¿por qué todos estaban tomando agua? ¿Será que el vino o el agua de este hombre pudiente y mezquino dañó el vino de los demás? No. Tampoco ocurrió un milagro al revés del que hizo Jesús en Caná de Galilea. Ustedes recuerdan que en Caná de Galilea Jesús convirtió el agua en vino. Aquí no es que esté ocurriendo un milagro al revés, que se va a convertir el vino en agua. Lo que en realidad estaba pasando es que toda la comunidad pensó como ese hombre mezquino. Todos dijeron: no llevaremos vino, y al finalizar todos llevaron agua. Con esto, todos quedaron mal. Todos pensaron de la misma manera, porque ninguno quiso compartir. Todo esto demostraba que esta comunidad era egoísta. Esta comunidad pensaba con mezquindad.
Esta comunidad no valoraba sinceramente el principio de la generosidad y el compartir. Esta comunidad no tenía en verdadera estima la sabiduría que reconocieron de su rabino. Esta comunidad se interesaba mucho por el qué dirán. Así que todos fingían dar, pero a la hora de la verdad quedó demostrado que solo les importaba lo que los demás decían de ellos, pero no el compartir. Podemos decir que era una comunidad tacaña y avara, pero además era codiciosa, porque ninguna o ninguno quería dar vino, pero todos querían recibir. Y además esto demostraba que su fe era una fe falsa. Esta historia que mi padre nos contó ese día se quedó muy grabado en mi corazón y desde entonces pienso constantemente en esta historia. Lo he traído a colación porque una realidad que lastimosamente tiene la humanidad es que no es muy dada a la generosidad, sino al egoísmo. En la historia que hemos venido estudiando, Nehemías en el capítulo 7 muestra que tiene una gran capacidad administrativa con el fin de cuidar lo que Dios ha hecho por ellos. Nehemías reconoce que Dios es quien les ha permitido reconstruir la muralla. El domingo pasado vimos los siguientes cuatro puntos que demuestran lo que hizo Nehemías por el bien del país. En primer lugar, nombró servidores espirituales. En segundo lugar, nombró servidores administrativos o civiles. En tercer lugar, hizo un listado detallado de los que regresaron, que eran levitas, cantores, servidores y descendientes del templo de Salomón. Pero además, en cuarto lugar, hizo una lista de los que no estaban inscritos. Sin embargo, en estos versículos que acabamos de leer hace un momento, en los versículos del 70 al 73, vamos a encontrar una acción que demostrará la verdadera unidad de este pueblo, que estaba representada en su capacidad de dar. Una comunidad no es verdaderamente comunidad por lo duro que canten, por los gestos del Espíritu que tienen. Algunas veces la gente dice es que no hay derramamiento del Espíritu Santo, es que no se habla en lenguas, es que no hay sanidades, es que no hay milagros. Y todas esas cosas son añadidura al mensaje del Evangelio. Hay momentos en que el verdadero milagro está en que el corazón de todos piense no como un individuo, sino como una comunidad. Muchas veces en nuestras iglesias tenemos la tendencia a señalar el pecado del otro como si fuera solo de él. Pero nunca hemos entendido que cuando en una comunidad de la iglesia alguien peca, toda la iglesia ha pecado contra Dios y Dios hará todo esfuerzo para que por medio de su palabra toda la comunidad vuelva al arrepentimiento. No hay ninguna señal bíblica que indique que dentro de una misma comunidad puede haber gente absolutamente santa y otros absolutamente pecadores. Dios nos está formando a todos a pesar que en la vida de fe cada uno vaya en un momento diferente. El pastor nos ha venido predicando acerca de las iglesias de Apocalipsis. El próximo domingo viene el tercer mensaje en relación a estas iglesias. Y si usted observa, Jesús todo el tiempo está hablando a cada iglesia como una comunidad, como un grupo de personas que tienen todo en común y a los que Él está viendo no de manera individual, sino de manera colectiva. En este pasaje entonces que estamos leyendo, va a decir la Biblia que algunos jefes de familia, el mismo gobernador Nehemías y el resto del pueblo dieron ofrendas o donativos. Versículo 70 una vez más. Algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador, que es Nehemías, entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 1,210 kilos de plata, y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1,100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Ahora bien, ¿por qué será importante que reflexionemos en estos versículos? Porque, si usted recuerda, en el capítulo 5 de este libro, cuando lo estuvimos estudiando, la Biblia nos dice que la gente se había quejado ante Nehemías porque su economía estaba verdaderamente enferma.
Si leemos esos versículos, acompáñeme por favor allí al capítulo 5, versículos 1 al 5, vamos a recordar que estos mismos que están ofrendando aquí en el capítulo 7, en el capítulo 5 estaban diciendo, tenemos problemas económicos serios. Hace algunas semanas compartí el sermón que titulé Sin dinero en el bolsillo. Si usted por alguna razón no lo pudo ver, vaya a nuestro canal de YouTube y usted va a encontrar ahí todos los sermones que hemos venido predicando acerca de Nehemías. Versículo 1 del capítulo 5, recordemos. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. ¿Qué estaba pasando? Las familias habían empezado a crecer, pero el bolsillo no crecía. Versículo 3, otros se quejaban, por conseguir trigo para no morirnos de hambre hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Es decir, necesitaban flujo de caja, contaron con su patrimonio, lo hipotecaron y ahora se están quejando por no pagar los intereses. Versículo 4, había quienes también se quejaban y decían, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Así que hasta ahí se han mencionado tres cosas. Las familias han crecido, han tenido que hacer préstamos para comer, pero además tienen una carga impositiva muy alta. Versículo 5. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, nuestros hijos y los suyos son iguales a nosotros. A nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Así que toda la comunidad estaba muy pobre. El domingo vimos que era una comunidad de cerca de 50,000 personas que estaban en la misma condición. Intereses altos por deudas, un agrandamiento en las familias que les impide tener el sustento suficiente, pero además, como ya dije, una gran carga impositiva. Pero aquí el versículo 7 nos está diciendo que esas familias han tomado una decisión que en un principio no provino de Nehemías. Si usted lee juiciosamente los textos, se va a dar cuenta que la iniciativa parece ser que la tomaron los demás, no Nehemías. ¿Nehemías qué hizo? Puso a trabajar a los servidores espirituales, puso a trabajar a los servidores civiles, hizo un listado de la gente que estaba en el país, hizo un listado de los que no estaban y la gente cuando vio esa organización dijo, necesitamos ofrendar delante del Señor. Sé que es muy difícil para nosotros los predicadores, y diré la verdad, para los predicadores que amamos la palabra de Dios y tenemos temor de Dios, es muy difícil de hablar de dinero y de generosidad en la iglesia. Eso normalmente lo hacen con descaro los que no tienen temor de Dios. Así que yo tenía una lucha al punto que hoy, cuando estaba con el pastor en nuestra reunión ministerial, le decía, tengo mucho temor de predicar esta palabra porque yo no quiero que se malinterprete, ni quiero que la gente piense que es una oportunidad para pedir dinero. Así que él me dijo, ve tranquilo, con la santidad que te caracterizas, ve que el Señor te respaldará. Y entonces recordé que al preparar este sermón había una pregunta. ¿Por qué si estaban con tantas dificultades económicas ahora están ofrendando? Y hay una respuesta. Porque ellos reconocían que la obra de Dios necesita de la generosidad de todos. De todos. La guerra de clases que propone el mundo actual, en el que los pobres reclaman que se les dé y los ricos reclaman que su dinero debe producirles más dinero, no es el modelo que Dios estableció. Lastimosamente mucha gente piensa que su condición socioeconómica les impide participar en la obra de Dios y desagradan al Señor con su mezquindad y con su tacañería. Dios había determinado para su pueblo que debían dar en igualdad. En algunas ocasiones lo hacían por medio de una ofrenda igualitaria y en otras ocasiones lo hacían por medio de la figura del diezmo en la que cada uno da en proporción a sus ingresos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículo 15, Dios dijo, cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos.
Me sorprende que en ocasiones la gente me dice, pastor, estamos orando a Dios para que vengan personas ricas a la iglesia que diezmen. Y he pensado, ¿por qué siempre estamos deseando del rico el dinero cuando en realidad lo que Dios está deseando de todo su pueblo, sin importar si alguien es rico o pobre, es la generosidad? ¿Por qué nos equivocamos tanto limitando a Dios diciéndole qué debe hacer para nuestro bienestar? ¿Acaso una iglesia donde hay pobres es indigna? No, queridos hermanos. Una iglesia donde hay pobres también es una bendición, y también es una bendición porque a Dios no le importa cuánto dinero y cuánta ofrenda da a alguien, sino cuánta capacidad tiene en su corazón para ser generoso. La generosidad en últimas es el tema que debe circundar, que debe ser perfecta a la hora de predicarse cuando se habla del dinero. Seamos sinceros, estamos cansados, agotados y estamos muy mal parados frente a la sociedad que piensa que iglesia cristiana es sinónimo de riqueza y dinero para el pastor. No es verdad. Es cierto que en nuestra comunidad de la iglesia este principio todavía no ha alcanzado a ser una realidad plena. ¿Cuál principio? El que todos puedan dar con generosidad. Para gloria de Dios, hay un buen número de hermanos que diezman, ofrendan y son generosos. Sin embargo, este número de hermanos no es ni el 50% de la comunidad. En medio de nosotros hay muchos que son indiferentes a la obra de Dios. Son personas que dicen tener, o más bien, que dicen que no dan porque no les alcanza, pero lo dicen solo cuando se trata de la obra de Dios. Porque al ver sus vidas, son las personas paseadoras, consumidores de tecnología, amadores del placer, amadores o amantes de los lujos y el bienestar. Normalmente se mantienen endeudados y dicen que cuando salgan de sus afugias se convertirán en grandes donantes. Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque ellos han hecho del dinero un dios, un ídolo, y han hecho del placer propio, del autoplacer, la forma de vida que desestima lo que Dios está deseando para ellos. Este tipo de personas que son duros para diezmar, que nunca les gusta compartir, que no son generosos, normalmente se hacen los sordos y los ciegos con las necesidades que la obra de Dios tiene. Pero esas mismas personas no pierden oportunidad para beneficiarse de la obra. Me explico. Nunca meditan que gracias a la generosidad de otros, ellos pueden venir y sentarse en una silla. Nunca meditan que ellos pueden disfrutar los servicios públicos que alimentan la energía, el suministro de agua y hasta los enchufes en los que ponen a cargar sus teléfonos celulares cuando vienen al templo. Ese tipo de personas normalmente disfrutan el Internet que otros con sus ofrendas pagan y que usamos para transmitir las celebraciones de culto cuando algunos no pueden venir. Escuchan la palabra de Dios, pero no reconocen las horas de estudio que el pastor pasa y sacrifica para preparar un buen alimento para la iglesia. Les encanta a esas personas que en la iglesia haya buenos instrumentos musicales, luces, pantallas y un gran número de servidores, pero nunca aportan para que todas estas cosas se compren y además se tengan en buen estado. Ese tipo de personas normalmente son las que buscan consejerías porque sabe que son gratuitas, mientras que si van donde un consejero, psicólogo, asesor financiero o cuanto profesional requieran, les costará un ojo de la cara. Así que dicen, no, en la iglesia todo es favorable y todo es gratuito. Este tipo de personas no valoran el tiempo del pastor y cuando requieren un acompañamiento, son ellos los que dicen a qué horas y cuánto tiempo necesitarán del hombre de Dios. Pastor, necesito una cita tuya el lunes a las 3 de la tarde, más o menos hasta las 7 de la noche. A estas personas les encanta oír a aquellos que son rebeldes en las iglesias y que usando las redes sociales, las visitas casuales y todo lo que es gratuito hablan mal de los pastores, de los diezmos, de las ofrendas y de la obra de Dios. Y ahora ellos dicen que como estamos en la gracia de Dios, no es necesario diezmar y ofrendar. Usted dirá, pastor, ¿por qué hay personas así? Porque son indolentes,
porque viven para sus propios caprichos. Y lo más triste de todo es que son personas indiferentes y no tienen en alta estima la obra de Dios. Cuando una persona diezma y ofrenda, esa persona no debe diezmar ni ofrendar para su pastor. El que diezma y ofrenda para su pastor es un idólatra porque ha hecho del pastor su ídolo. El diezmo y la ofrenda se entrega delante de Dios porque deseamos participar en su obra. Esa es la verdadera motivación. También usted preguntará, pastor, ¿será que algún día todos darán? ¿Será que algún día las finanzas de la iglesia hará que en la base de datos todos aparezcan? La respuesta es no. Si usted lee cuidadosamente el texto, dice lo siguiente, versículo 70, algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. Y observe para qué las entregaban, para la obra de Dios. No era para enriquecer al gobernador, no era para enriquecer al que servía a Dios. El que servía a Dios debe depender de Dios. Un pastor jamás puede depender de los diezmos y las ofrendas. Si los hay, gloria a Dios porque podrá disfrutar y tener una vida tranquila. Pero si no los hay, él debe saber que al entregar su vida a Dios, Dios se encargará de él. Se dice que algunos se entregaron y eso da a entender que la gran mayoría no lo hizo. Cuando se habla de algunos es porque hay un grupo pequeño que lo está haciendo. Volvámonos a preguntar, ¿por qué estaban ofrendando estos? En segundo lugar, porque para ellos primero es Dios. En Éxodo capítulo 22, versículo 29, Dios le dice a su pueblo, no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí. También serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero al 8º día me los entregarás. Y mire cómo termina Dios esta frase. Ustedes serán mi pueblo santo. Qué interesante que Dios piensa que quien es diligente para ofrendar delante de Él hace parte de su pueblo santo. Estas personas que en esta historia de Nehemías están dando o haciendo donativos han sido motivados por Nehemías a creer que Dios ha estado en el asunto ayudándoles. ¿Sabe por qué estaban dando ellos? A ellos no les interesaba que las murallas estuviesen bien y que fueran relucientes. De hecho, usted recuerda que lo que construyeron o reconstruyeron lo hicieron con todo lo que estaba destruido. ¿Sabe qué nos pasa hoy muchas veces en nuestras iglesias? Nos hemos vuelto en gente orgullosa que deseamos edificios ostentosos, aunque la presencia de Dios no esté. ¡Qué terrible error! Para ellos el ofrendar no era su motivación que el edificio, la muralla o el templo fuera hermoso. Ellos estaban ofrendando porque dijeron, primero es Dios. ¿Y cómo se dieron cuenta que primero es Dios? Resulta que usted recuerda que ellos llevaban 150 años sin haber movido una sola piedra para reconstruir la muralla. Pero cuando Nehemías llegó, Nehemías les hizo una predicación en la que les dijo lo siguiente en el capítulo 2, versículo 17. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Y miren lo que les dijo. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, ellos exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. La demostración de nuestra fe debe estar ligada a nuestra acción. Muchos dicen cosas con sus palabras, pero sus acciones son contrarias a lo que dicen. A muchos les encanta hablar de la fe, pero la fe que les trae bienestar a ellos, pero son incapaces de dar para el bienestar de otros.
¿Por qué actúan así? Porque Dios y su obra no están en el primer lugar. Y así las cosas justifican su falta de generosidad diciendo que ellos no tienen que alimentar al pastor. Por supuesto que no lo deben hacer. Quien alimenta al pastor es Dios mismo. Sin embargo, cuando alguien tiene en primer lugar a Dios, siempre lo demuestra deseando y trabajando para el bienestar del siervo de Dios. El apóstol Pablo dice, y quiero que tome nota de esto que acabo de decir, cuando alguien tiene en primer, Claudia, por favor, devuélvete un momento. Cuando alguien tiene en primer lugar a Dios, siempre lo demuestra trabajando o deseando y trabajando para el bienestar del siervo de Dios. Enseguida le explicaré un poco esto. El apóstol Pablo dice, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 11 y 12, de la misma manera, cuando nosotros, atención a la acción, les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Si otros tienen ese derecho, con más razón lo tenemos nosotros. ¿A cuáles otros se está refiriendo? A todos aquellos que falseaban la fe, falseaban el mensaje e iban solo detrás del dinero de los hermanos. Pablo dice, si ustedes a esos le dan el derecho, con mayor razón deberían darnos a nosotros ese derecho, por lo que le expliqué en el versículo anterior, porque nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia. Pablo dice, pero no hemos hecho valer ese derecho, sino que todo lo hemos soportado con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. Hermanos, es tan doloroso pensar que el gran señalamiento que se le hace a la iglesia cristiana hoy en Colombia no tiene que ver con el número de milagros que hacemos cuando oramos, ni con el número de obras que hacemos para el bienestar de la gente, sino porque los pastores se han dedicado a reclamar dinero en las iglesias para ellos y no están comunicando el mensaje de la buena noticia. Hace algunos años atrás, muchos, cuando yo era todavía un jovencito, fue a mi casa un hombre que es pastor. Él llevaba tan solo unos pocos años siendo pastor. Pero ese hombre empezó a criticar fuertemente a mi pastor porque mi pastor días atrás había tenido la oportunidad de comprar un vehículo nuevo. Este pastor que apenas estaba empezando quería convencerme que yo debía estar en su congregación porque él era más humilde, él hacía mejor el trabajo, él no estaba pensando en las cosas de la tierra y catalogaba a mi pastor como un hombre orgulloso que se aprovechaba de la gente. Mientras yo escuchaba esto, pensaba en mi pastor y pensaba en todos los años que mi pastor llevaba sirviendo a Dios. Para ese momento, mi pastor llevaba cerca de 35 años sirviendo a Dios. Y este otro, que era pastor, quería descalificarlo simplemente porque había comprado un vehículo nuevo. Él me dijo, si vas a nuestra iglesia, jamás te pediré ni haré que tú me des diezmos y ofrendas. Y cuando él me dijo eso, yo abrí mis ojos porque entendí lo que él estaba tratando de decir. Él estaba tratando de acusar a mi pastor de ser un aprovechado. Y recordé que jamás en mi vida había escuchado a mi pastor usando el mensaje del Evangelio para sacar provecho de mi dinero o del dinero de mi familia. Era un hombre completamente íntegro. Cuando se paraba en el púlpito, predicaba la palabra de Dios. Cuando iba a visitarnos, jamás miraba qué cosas teníamos nosotros en casa, ni nos exigía donaciones para la iglesia. Siempre fue alguien dispuesto a dar. Inclusive, un miembro de mi familia criticó a ese pastor porque ese pastor, a pesar que tenía un vehículo nuevo, no tenía ningún problema en meterse en todos los barrios de la ciudad, sobre todo en esa época en que las milicias populares tenían dominio sobre los barrios de la periferia. Mi pastor estaba caminando con Cristo Jesús y él sabía que su vehículo, si lo seguía teniendo, era para Dios. Y si Dios se lo quitaba, él seguiría sirviendo a Dios.
Pablo aquí está diciendo, los que servimos a Dios comunicando la buena noticia, tenemos también un derecho y es que ustedes nos den lo material, así como nosotros les damos lo espiritual. Pero Pablo al finalizar este versículo dice, pero ¿saben qué? Si tengo que renunciar a ese derecho, prefiero renunciar por una razón. No quiero crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. Esa es la verdadera motivación. Y sigue diciendo, ¿por qué Dios es la prioridad? Versículo 14. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Si usted observa, Pablo no dice, esto lo hemos tomado como una decisión de la Junta Distrital, no lo hemos tomado como una decisión de la Iglesia Nacional, no lo está diciendo es que es una decisión del presbiterio, no lo está diciendo es que es una orden que ha dado el consistorio, puras babosadas que se han inventado los hombres. Él está diciendo, esta orden la ha dado el Señor. Para Pablo era esto una prioridad. Pero si volvemos a la pregunta, hay una tercera respuesta. ¿Por qué estos hermanos en la época de Nehemías estaban ofrendando? En tercer lugar, porque ellos entendían que todos para uno y uno para todos es un principio de comunidad. Versículo 73. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron en sus propias ciudades. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Y quiero que preste mucha atención a esto que es subrayado. Ya estaban establecidos en sus ciudades. ¿Por qué quiero resaltar esto? Nehemías está diciendo que cuando todos los donativos se recogieron, en este versículo 73, él nos va a narrar que va a ocurrir algo milagroso. Y es que traen las ofrendas y en vez de sentirse más pobres, lo que hicieron fue ir a sus ciudades y establecerse. Este lenguaje de establecerse indica que se dieron las condiciones y Dios bendijo el plan a causa de lo que generosamente ellos habían dado. Observe que el texto indica que todos pudieron empezar a tener una vida en la que al establecerse podían volver a empezar en su lugar de origen. ¿Por qué será importante esto de se establecieron en sus ciudades? El Salmo 37, versículos 3 y 4 dice, confía en el Señor y haz el bien. Y mire lo que sigue, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La palabra establecerse que está usando Nehemías en esta narración es un símbolo para decir que algo ha quedado instituido o instaurado. Era la forma como estaba tratando de decir que ahora residirían permanentemente en el territorio que Dios les había entregado. Establecerse es contrario a deambular o andar sin rumbo. Nehemías lo que está diciendo es, dimos las ofrendas y Dios nos bendijo de tal forma que cada uno pudo volver a su ciudad, levantar su casa y empezar a prosperar, porque Dios bendijo lo que ellos estaban haciendo. Ellos habían logrado establecerse cuando empezaron a pensar como si fueran uno solo. Hace algunas semanas, cuando se hizo el anuncio de convocatoria al coro de la iglesia, expusimos y expresamos públicamente los requisitos que los aspirantes debían cumplir. Algunos de esos requisitos eran ser bautizado, haber hecho por lo menos un discipulado en esta iglesia, ser fiel asistente, tener aptitudes musicales para el canto, pero también dijimos, debe ser un fiel diezmador. Varias personas se nos acercaron a los pastores para decirnos que no cumplían con uno o varios de los requisitos, pero el más común es que no diezmaban. Ante esto, esas personas que aspiraban preguntaban por qué era necesario un requisito como el diezmo. Es más, expresaban su cuestionamiento con mucho disgusto, pero también con un discurso con el que buscaban justificar sus no aportes, sus no ofrendas, sus no donaciones. Y usted se preguntará, ¿por qué será este un requisito? ¿Por qué en esta iglesia cada persona que ejerce un ministerio o servicio
es un fiel diezmador. Quiero que sepa, ellos son fieles diezmadores, no porque sean presionados, sino porque cuando han empezado a cumplir estas bendiciones de fe, Dios mismo les califica como aptos. Cuando alguien no ofrenda, cuando alguien no diezma, cuando alguien no participa con sus finanzas en la obra de Dios, esta persona está siendo indiferente a las necesidades de su comunidad. Es decir, es indiferente frente a aquellos a los que dice que son sus hermanos. Esa indiferencia hace que en vez de abundancia haya escasez. Y si hay escasez, se impide el poder participar en la obra de Dios y en el cubrimiento de las necesidades de los miembros de la iglesia. Así las cosas, debemos plantearnos lo siguiente. Si una persona no es generosa con sus hermanos, está demostrando que no tiene amor por ellos. Y si no ama a su hermano, ¿cómo pretende decir que ama a Dios cantándole alabanzas? Con este argumento le expresar muchos de esos aspirantes, por ejemplo, cuán indiferentes en medio de la pandemia fueron con la iglesia, fueron con sus pastores y fueron con los hermanos que se quedaron en verdaderas afugias económicas. Al llegar a este punto, le quiero contar 3 historias que ocurrieron en esta iglesia en medio de la pandemia. En primer lugar, usted recuerda que teníamos un local arrendado porque habíamos sido desplazados de nuestro propio templo y en ese local arrendado pagábamos muchísimo dinero, 15.600.000 pesos. Las noticias que empezamos a recibir es que nos demoraríamos 2 años en retornar a nuestros templos. Eso fue lo que nos dijo el Ministerio del Interior y eso fue lo que el Ministerio de Salud sacó en una resolución que era precisamente la 666. Qué curioso, las 2 cosas tenían que ver con una terrible crisis. En ese momento los pastores dijimos, muy bien, o sostenemos el arrendamiento de ese lugar que no vamos a usar o ayudamos a nuestros hermanos. Oramos a Dios y Dios dijo, la iglesia es la gente, la iglesia no es el edificio. Así que llegamos a un acuerdo económico con el dueño de ese lugar. Después de unas disputas que él pretendía, quedamos con una pequeña deuda que hemos ido pagando juiciosamente, pero dijimos, vamos a destinar todo a la iglesia. Un día, la pastora en la madrugada se despertó. Y la pastora sintió que debía muy temprano en la mañana llamar a una de las hermanas de la iglesia. Y efectivamente lo hizo. Oye, mijita, ¿cómo estás? Bien, pastora, gracias a Dios. Mira, no tengo mucho tiempo para hablar, pero dime algo. ¿Cómo está la alacena? La hermana le dijo, muy bien, pastora, estamos muy bien, muy bien. Y la pastora colgó el teléfono con la hermana. Ella sintió la voz de Dios que le dijo, no es verdad, ellos no están bien. La pastora hizo la segunda llamada. Dime la verdad, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu alacena? Muy bien, estamos muy bien. Volvieron a colgar. El Señor insistió y le dijo a la pastora, no están bien. Así que la pastora ahora vino de nosotros los pastores y nos dijo, está pasando esto, yo tengo este sentir, pero la hermana dice que están muy bien. Y le dijimos, bien, vamos a orar. Seguramente la hermana por su pudor no va a decir la verdad. Oramos un minutico, la pastora hizo la tercera vez, por tercera vez hizo la llamada. Mijita, dime la verdad, ¿cómo están? Ay, pastora, tenemos las ollas boca abajo, no tenemos que comer. ¿Cómo íbamos a solucionar esto? Ustedes recuerdan que las primeras semanas estábamos en encierro total, no había pico y cédula, pero además en esa familia había un niño. Mi padre dijo, un adulto aguanta un hambre, un niño no. Así que empezamos a buscar los mecanismos, recogimos recursos y yo no sé cómo Dios nos abrió el camino para que ese mismo día esa familia tuviera alimento en su casa. ¿Cómo logramos eso? Con los recursos de todos los que seguíamos aportando. Segunda historia. Cuando ya empezaron a flexibilizarse un poquitico las normas, entonces en nuestra familia unos quedamos con pico y cédula unos días y otros otra.
Un día dijimos, vamos a comprar un mercado para nosotros. Está bien, nos fuimos a mercar, pero cuando íbamos en el vehículo dijimos, no, no es el momento de mercar para nosotros. Señor, ayúdanos a discernir qué hermanos están en problemas económicos. Hermanos, después que había pico y cédula, ustedes recordarán que volvimos otra vez a un tiempo de encierro total. Y en medio de ese encierro total, el pastor y este servidor dijimos, tenemos que enfrentar esto. Así que empezamos a salir por las calles de la ciudad, tratando de evitar las cámaras de fotomulta, las cámaras de seguridad y a todo policía que viéramos. Y empezamos a ir casa por casa. Pero un día llegamos a la casa de unos hermanos. Cuando llegamos, sentimos que ellos no nos recibieron bien. Nos miraron casi como si nosotros fuéramos el coronavirus andante. Por lo menos eso fue lo que nosotros sentimos. Tanto así que les entregamos lo que les llevábamos y cuando nos subimos al carro dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué nos recibieron así? Siempre han sido demasiado generosos con su ternura y con su amor. ¿Por qué están así? Bien, nos fuimos en el carro, llevamos a otros lugares lo que teníamos que llegar, pero en la noche un miembro de esa familia llamó a nuestra familia a contarles lo siguiente. Un día antes, la noche antes que nosotros llegásemos con el mercadito, ellos se habían comido el último poquito de arroz y el último huevo para 3 miembros de la familia. Se acostaron muy angustiados porque no había dinero en el bolsillo y no había forma de conseguir más dinero. En medio de su angustia, la mamá de esa familia se fue a su habitación, la hija se fue a su habitación y en la madrugada las dos no sabían si habían soñado o tenido una visión en la que veían que los pastores llegábamos a su casa con alimento para ellos. En la mañana ellas dos despertaron, mira, ¿cómo te parece que soñé esto? ¿O sería una visión? Así que usted se podrá imaginar el impacto que Dios les había dicho, que podían estar tranquilos, que íbamos a llegar. ¿Se puede imaginar cuando ellos abrieron la puerta y vieron que habíamos llegado? Dios había enviado la provisión. ¿De dónde? Si van a aplaudir, gloria a Dios. ¿De dónde salieron esos recursos? De todos los que generosamente diezmaban y ofrendaban. Tercera historia, nos quedaba el último mercado. Íbamos para la casa de un hermano y ese hermano no nos contestaba. Así que el pastor y yo nos detuvimos a orar, Señor, tal vez debemos ir a otro lugar, dinos a dónde debemos ir. Y el Señor nos indicó, vayan a tal familia, a tal casa. Llegamos a una casa, o a un edificio en realidad, y no sabíamos el número del apartamento. Y nosotros estábamos en zozobra porque estábamos pendientes que no fuera a llegar la policía, que no nos fueran a detener. La hermana no contestaba el teléfono celular, no sabíamos el teléfono fijo. Y yo empecé como un loco a gritar desde abajo, ¡eh! ¡Ta! Y decía el nombre de la hermana, pero después que gritaba yo me escondía para que los vecinos no fueran a salir y de pronto se fueran a quejar. El pastor llamó a la pastora y le dice, por favor, llama a tal hermana al teléfono fijo y dile si está en casa. La pastora la llamó, la hermana contestó y la hermana no salía al balcón porque ella en ese momento justo estaba orando a Dios y estaba pidiéndole, Señor, ¿cómo pudiera tener unos huevos porque ya no tengo comida en casa? Pero además esa hermana estaba contagiada por el virus y no tenía atención médica. Nos vino a contar que estaba contagiada por el virus hace como 20 días aquí en un ayuno. Nosotros llegamos, la saludamos, la abrazamos y cuando la hermana nos vio, dijo, ¿ustedes cómo sabían lo que yo necesitaba? En este momento estaba arrodillada pidiéndole a Dios que me encontrara a alguien que fuera y me comprara siquiera un huevo.
¿De dónde llegó la provisión? De lo que todos como comunidad seguíamos aportando. El apóstol Juan escribió: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren la diferencia. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. En el mismo libro, en el capítulo 4, versículos 20 y 21, Juan insiste: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Versículo 21. Y Él nos ha dado este mandamiento. Esta no es una sugerencia, no es un protocolo religioso, es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, cuando todos participamos de la obra de Dios con nuestras ofrendas y diezmos, debemos tener como intención mostrar amor, deseando no que el que da sea más grande ni que el que recibe sea menor, sino que buscamos que todos estemos en igualdad de condiciones. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, versículos 13 al 15, y dijo: no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni tuvo demasiado el que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Última historia. En la tercera jornada, cuando salimos a repartir mercados, se nos hizo muy tarde en la noche y llamé a un hermano y le dije: quisiera pedirte que a tal hora estuvieras en mi casa. Eran como las 11 de la noche. Y él me decía: pastor, ¿qué pasa? ¿Necesitas algo? Y le dije: ¿puedes estar en mi casa a las 11 de la noche? Ya nos habíamos repartido, el pastor fue y me llevó hasta mi casa y dejamos lo que íbamos a entregar ahí. El hermano llegó en menos de 5 minutos. Le dije: mira, por favor lleva esto para tu suegra y esto es para tu esposa y para ti. El hermano tenía sus 2 bolsitas y no lloró por hombría, pero su corazón estaba quebrantado y me dice: ¿sabes, pastor? Soy yo quien debería estar trayendo para ustedes y ahora usted me está despidiendo con cosas para mi casa. Ya lo había dicho el apóstol Pablo. La abundancia de algunos tiene que ser para sostener la escasez de otros, y así habrá igualdad entre todos. A manera de reflexión, quiero decirles, hermanos, necesitamos un aire acondicionado en la iglesia. Hemos recogido algún dinero que asciende a los 3 millones de pesos, pero quienes han dado ese dinerito han sido menos de 10 hermanos. Esta es una comunidad de casi 400 personas y menos de 10 hermanos han dado esto. ¿Por qué la indiferencia de los demás? Necesitamos un templo propio, pero mensualmente los que escriben en su sobrecito pro templo y que dan dinerito son menos de 20 hermanos. ¿Por qué no somos capaces los demás de hacerlos? Necesitamos abrir grupos familiares, pero necesitamos ayuda económica para los nuevos obreros. Cuando la pandemia empezó, quedamos con una deuda del otro lugar. Nunca, ustedes son testigos, nunca les hemos pedido nada para que nos ayuden a pagar. Lentamente hemos ido pagando a nuestra cooperativa de la iglesia y no les hemos sido gravosos a ustedes. En este tiempo, solamente 2 hermanos dieron una ofrenda especial para este fin. La última cosa que quiero decir para reflexionar es: no olvide, Dios bendice al generoso. Nuestro Señor Jesús dijo: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante.
porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Este texto es un gran principio de la administración divina, en el cual opera íntegramente el poder de Dios para sanar nuestras necesidades. ¿Sabe algo? Dar mucho o poco no es cuestión de cantidad. Dar mucho o poco es cuestión de la intención generosa que tengamos. ¿Por qué no prosperas? Porque no das. ¿Por qué tienes poco? Porque das poco. ¿Y por qué tienes mucho? Porque según el Señor Jesús, das mucho. En Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Antes de predicar este sermón, oré a Dios por usted y por su bienestar, y recordé que todos los días de mi vida, junto a mi esposa y ahora junto a mi pequeña Victoria, cada vez que nos sentamos en la mesa donde tomamos los alimentos, siempre oramos por esta iglesia y oramos por el pueblo de Israel. Todos los días de nuestra vida, varios momentos al día, oramos por usted y por su bienestar. ¿Por qué lo hacemos? Porque gracias a la generosidad de los que diezman y ofrendan, Dios se acerca a mi casa donde tengo una pequeña niña para llevarnos alimento. ¿Cómo ocurre? Con lo que usted da. Sería una bendición que todos aprendiéramos a dar, pero sería además una bendición que aplicáramos este principio en todas nuestras relaciones, con tu esposa, con tu familia, con tu iglesia, con todos aquellos que amas, todos para uno y uno para todos. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.